bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, viernes 4 de abril, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban, nos da muchísimo gusto. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos dejen desde dónde nos escuchan para empezar a ubicarlos un poquito más. Si tienen alguna petición de oración, y también les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas. El estudio de hoy lleva por título Guiados por Dios. Estando en Números 9 del 15 al 23, así dice la palabra del Señor. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, guiados por Dios. El día de hoy nos encontramos con el pasaje, podemos decir, más característico, o lo que más representa el libro de Números, aparte de su numeración constante. El hecho de que hace esta mención: la nube de día y la llama de fuego de noche. Y es que como vemos acá una obediencia, entendimiento, devoción y también seguimiento a Dios. Vemos todos esos elementos, pero vamos a estar estudiando 3 puntos de lo cual aprendemos que es ser guiados por Dios. Y uno es guiados por Dios, mediante su palabra. Y es que nos dice el verso 15 que el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y es que cuando llegó la presencia de Dios al tabernáculo, nadie podía estar delante de la presencia de Dios. Lo mismo pasó cuando fue dedicado el templo. La presencia de Dios se posó en el templo y nadie podía estar delante del templo. Bueno, en el templo, y delante del templo todos se postraban. Y también en el tabernáculo, todos se postraron delante de Dios. Y dice que fue una apariencia de fuego. Y dice el versículo 16, así era continuamente la nube. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Versículo 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Es más, nos dice, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, y ellos permanecían acampados. Si Dios se movía, o sea, a través de la nube, ellos se movían. Si la nube permanecía allí, la presencia de Dios estaba allí, ellos se quedaban. No hacían preguntas. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba, entendimiento, sabían que era la presencia de Dios. Y es que ¿cómo nosotros vamos a identificar la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a identificar la voz de Dios? ¿Cómo vamos a identificar la guianza de Dios? Leyendo su palabra. Mediante su palabra, nosotros vamos a poder tener ese entendimiento. Vamos a disipar todas las dudas y vamos a seguir correctamente a Dios. No con lo que nosotros pensamos, no lo que, es que fíjate, yo sentí, yo pienso esto. No, sino que se trata de que la Biblia dice esto. Dios nos ha mandado a hacer esto. Dios nos ha encomendado a hacer esto. Dios nos pide esto de nosotros. Debemos obedecerlo. Y es que ellos
seguían el mandato del Señor. ¿Cómo nosotros podemos seguir el mandato del Señor? ¿Cómo sé que puedo ser guiado por Dios? Bueno, me gustaría que lo pudiéramos expresar de una forma poética, y para eso vamos a los mejores poemas. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia. Nosotros tenemos la revelación completa en la Biblia. No hay nada más que se le pueda agregar. No hay nada más que se le vaya a agregar. La Biblia nos dice, es como una lámpara en nuestro camino. Y dice, es una lámpara a nuestros pies cuando vamos caminando. Y es más, no solamente es una lámpara, es una lumbrera. ¿Qué es una lumbrera? Una lumbrera es lo que yace en el cielo, lo que nosotros conocemos como el sol o la luna, inclusive las estrellas. Cuando estamos leyendo el Génesis, Dios dijo que iba a poner una lumbrera mayor, una lumbrera menor, sol y la luna. Bueno, la misma palabra llega a ser como el mismo sol, así de radiante, así de fuerte, así de iluminar absolutamente todo. Así es la palabra de Dios, así es su palabra. De manera que si somos guiados por Dios en su palabra, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, conocerla, leerla, meditarla, reflexionarla, memorizarla, estar constantemente ahí para saber que estamos siendo guiados por Dios en todas las áreas de nuestra vida. Conocer su palabra que nos va a guiar, nos va a quitar toda la oscuridad y todas las dudas. Y es un proceso continuo. De día sale la noche, de día sale el sol, y en la noche, a pesar de la oscuridad, está la luna, y la luna refracta, muestra la luz del sol. En todo momento, aunque sea de día, aunque sea de noche, la palabra de Dios debe de estar en nosotros. Ya sea que empiece alumbrándonos como una lámpara, o que sea el mismo sol para nosotros, así debe de ser ese proceso para nosotros. Ser guiados por Dios, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, guiados por Dios. 2, conociendo su voluntad. A través de su palabra conoceremos su voluntad, nos dice el verso 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Es más, veamos, guardaban la ordenanza y no partían. Y dice el verso 20, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días al mandato de Jehová, acampaban, y al mandato de Jehová partían. Vamos a estar aquí poco tiempo, la nube se me empezaba a mover, vamos, alistémonos todos. Vamos a levantarnos. El Señor nos ha mandado que debemos de movernos de este lugar. Dice el versículo 21. Cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O se habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Desde ese grado, de ese grado de compromiso, de ese grado de entendimiento, ellos conocían lo que es la voluntad de Dios. Es el versículo 22. O si 2 días, o un mes, un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Entonces vemos acá un mayor entendimiento y seguimiento de lo que es la voluntad de Dios. Y es que, ¿cómo nosotros vamos a poder seguir la voluntad de Dios? Bueno, conociéndola. ¿Y cómo la voy a conocer? A través de la palabra. Estos puntos están total y completamente relacionados, pero que debe de quedarnos tan claro, porque todos los días pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, y no debemos olvidarnos de esto. Conocer verdaderamente su voluntad, y eso es parte de la guía de Dios hacia nosotros. Nos dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. El Señor nos ayuda. El Señor nos da de su gracia, nos da de su guía. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y no nos desviemos. Somos guiados por Dios a través de su palabra y también conociendo su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, aunque a nosotros nos cuesta conocerla. Nosotros debemos de ¿qué? Esforzarnos en la gracia en la cual nosotros hemos sido llamados. Y eso nos lleva a nuestro último punto, guiados por Dios. 3, guardando sus enseñanzas. Nos dice el verso 23, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y eso es algo que impacta mucho.
Dice, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había mandado. Y es que también el verso 19 nos dice, guardaban la ordenanza de Jehová. Ellos obedecían en todo momento la Biblia. Ellos obedecían en todo momento la palabra de Dios. Y ellos, ¿qué es lo que hacían? Bueno, guardar lo que es la enseñanza. Y entendían que de Dios, dice, a ellos debían de obedecer, a Él debían de seguir, sin duda, sin ninguna contradicción, sin ninguna contrariedad. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es misericordioso y Él nos habla a través de su palabra, donde conocemos su voluntad, en la cual nos guía. ¿Y qué debemos hacer? Guardar cada una de sus enseñanzas. Salmo 119:35 nos dice, enséñame, Jehová, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi oído a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis oídos, que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Dice, enséñame y lo guardaré. Dame entendimiento y cumpliré. Guíame y seguiré tus sendas. Dice, porque en ellas tengo mi voluntad. Inclina mi corazón. Todo esto nosotros no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Dios debe intervenir en nosotros. Dios es quien nos enseña. Dios es quien nos da entendimiento. Dios es quien nos guía. Dios es quien inclina nuestro corazón. Dios es quien aparta de nosotros lo que son las pruebas. Nos da esa salida en nuestras pruebas. Es quien nos ayuda. Y también nos dice en el Salmo, en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De manera que vemos que debemos aprender fielmente esta palabra, esta enseñanza. ¿Somos guiados por Dios? ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿Estamos conociendo su voluntad? ¿Estamos guardando sus enseñanzas? ¿O debemos de esforzarnos en ello? Debemos de esforzarnos en lo que el Señor nos ha mandado, en lo que el Señor nos pide y que debemos de conocerlo todos los días para seguir su voluntad. ¿Debemos de qué? Examinarnos y ser guiados por Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciba un afectuoso saludo. Y si Dios nos presta vida el día de mañana, continuaremos el estudio devocional. Salud.